Muchísimas gracias por haber venido todos ustedes. Disculpen la grosería de autopresentarme, soy Daniel Fernández, el editor de DASA, y por lo tanto el responsable, como suelo decir en estas ocasiones, de las erratas del libro, que siempre se nos cuela alguna a los editores, por más esmero que pongamos. De los aciertos, el responsable es su autor, es Leopoldo Ceballos. Nos va a presentar el libro José Manuel Reyero, que es técnico comercial y economista del Estado, y además persona muy versada y buen conocedor de la realidad social, económica y cultural, tanto argelina como marroquí. Y a mí me toca muy brevemente explicarles por qué publicamos este libro. Nosotros, y disculpen la parte de inevitable pausa publicitaria, en EDASA iniciamos en el año 78 la primera colección española de narrativas históricas, además la llamamos así, marca registrada, etc. Y hace ya un par de años iniciamos una, digamos, subcolección, sin que ese término sea peyorativo, de narrativa histórica contemporánea, porque no habíamos publicado nada que fuese más allá de las guerras napoleónicas, y nos parecía, sin embargo, que en estos momentos en que casi toda la historia de España está olvidada y que, como dijo el poeta, España es un país casi sin estatuas, o que nos dedicamos a poner y quitar estatuas, como últimamente estamos viendo, pues nos parecía que efectivamente había cosas que contar. Y precisamente por eso pues hemos publicado libros sobre Anual, por poner un ejemplo, o sobre cómo una expedición de españoles de tropa tagala y oficialidad española conquistó la Cochinchina, que en realidad era Vietnam, y que cuando uno lo dice, pues la mayoría de la población española ignora que eso se lo entregamos a los franceses, pero por decirlo de alguna forma lo conquistamos nosotros. En esa colección es donde publicamos el libro de Leopoldo, que llegó a mis manos por una fórmula también tradicional española, que es por recomendación. Vino un amigo y me dijo: oye, tengo un amigo de alto funcionario, luego ya hablaremos del número de altos funcionarios presentes en la sala, y me dijo: oye, pero que está muy bien, que escribe bien, que no escribe prosa burocrática. Y me dijo: es un libro sobre Tánger. Y mi reacción inicial fue decir: desde lo de María Dueñas es que Tánger no para de... se han publicado varias novelas, varios libros, etc. Pero ¿qué pasó? Y no les aburro mucho más. Pasó que la fuerza del manuscrito es tremenda. Yo no he conseguido saber, porque Leopoldo es persona discreta, cuánto hay de autobiográfico en este libro. Lo que sí les puedo decir es que el libro es una saga familiar, un thriller, tiene su parte romántica y amorosa, aunque yo creo que la ha temperado voluntariamente. No sé si eso será el funcionariado, ya nos lo dirás más adelante. Y desde luego es un libro absolutamente estupendo que recoge una parte de nuestra historia muy reciente, tan reciente que muchos de los testigos y protagonistas pues pueden y están vivos, y sin embargo pues rápidamente olvidada. Parece que haya pasado no solo en otro lugar, sino en otro tiempo y casi en otro espacio. Y por mi parte solo decir que intentamos, junto con Penélope Acero, que hizo el editing, como decimos, el palabra inglés del texto, intentamos reducir la fuerza narrativa de Leopoldo y sobre todo comprimirlo un poco para que no fuera una novela de 600 páginas, y no lo conseguimos. Y además cada vez que discutíamos con él nos decía: no, pero si no he contado tal cosa que debería haber contado porque es muy interesante. Y decías: vale, Leopoldo, déjalo, que nos vas a poner 200 páginas más. Y que estamos muy orgullosos de haberla publicado y le agradecemos que haya pensado en EDASA. Y yo ahora les dejo con José Manuel que hará la presentación formal del libro. Muchas gracias.